días, Miguel Ángel. Vamos a dar inicio a la segunda clase de nuestra materia de modelo, identificación, evaluación, análisis de riesgo. Y bueno, vamos a retomar un poquito lo que habíamos visto en la clase anterior con respecto a qué era el riesgo, pues la amenaza más la vulnerabilidad, ¿sí? Podemos retomar que el riesgo es la proximidad o posibilidad de que suceda un daño o perjuicio y sus posibles consecuencias. Ese riesgo puede afectar, como tú ya estás trabajando en el área, a una persona o a un grupo. Y el resultado de ello, ¿y es resultado de qué? De que haya un suceso o que haya una acción. En el área de higiene y seguridad industrial, eso se llama acto inseguro o condición insegura, ¿sí? El acto obviamente es el que hace el humano de manera insegura y la condición es lo que hay en el ambiente que es inseguro, ¿sí? Y que cualquiera de esas dos da como resultado el riesgo, ¿sí? De manera general, los riesgos son, esto es de manera general, ¿sí? Hay riesgos ambientales, psicosociales, ergonómicos, públicos, biológicos, físico-químicos, eléctricos, químicos, mecánicos y económicos, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos en el campo laboral y de alguna manera debemos adaptar un poco la asignatura al campo donde se desarrolla el participante, en el caso tuyo estás en el campo laboral, entonces existen una serie de acciones humanas y elementos que representan un potencial importante para que la persona sufra una lesión, una enfermedad, ¿sí? O que existan daños a equipos, instalaciones y maquinarias, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuáles serían los riesgos en el área laboral más específicos? Pues serían estos que muestra la imagen, ¿no? Los riesgos físicos, que como tú bien lo nombrabas en la conversación que tuvimos antes de la clase, por ejemplo, la persona que está expuesta a altas temperaturas, ¿sí? A radiaciones, a ruido, ¿sí? Los químicos es cuando trabajan con sustancias químicas, ¿sí? Hay un riesgo inminente. Biológicos, obviamente, el riesgo de que se infecten con un virus, una bacteria, un hongo. La falta de saneación, o sea, que no haya la limpieza, están expuestos a basura, a aguas negras, ese tipo de cosas, ¿sí? Ergonómicos es obviamente cuando están en el puesto de trabajo y no están con la postura correcta, el escritorio no está a la altura que se debe, ¿sí? Y eso genera una cantidad de posturas y situaciones donde enferman a la persona. Los psicosociales no tendría que explicarlos porque casi que estás ahí en esa área, ¿no? ¿Cuáles serían los psicosociales? ¿Algún riesgo psicosocial? Burnout, sueño, fatiga. Ok. Mecánicos es justamente en el proceso de manufactura, cuando estás en un puesto de trabajo, que haya una manipulación incorrecta de las máquinas, ¿sí? En el traslado, en una planta industrial, todos esos son riesgos mecánicos, ¿ok? Y ambientales, pues obviamente los riesgos derivados de la naturaleza, ¿sí? Una inundación, un terremoto, todos esos son riesgos, ¿sí? Del ambiente. ¿Ok? Ok. ¿Cuáles serían los criterios para tú evaluar alguno de esos riesgos o todos los riesgos? ¿Sí? Estos son criterios, o sea, digamos de manera general. ¿Ok? Creo que todos estos criterios hay que aplicarlos. ¿Sí? En la evaluación de riesgo, en eso vamos a hablar dentro de un ratico. Si ocurre un accidente, tienes que investigar el por qué. ¿Sí? Protecciones colectivas, o sea, tienes que estar al tanto de que todos tengan protección, que los trabajadores estén capacitados en el área de seguridad e higiene laboral, que existan normas de trabajo, que hayan medidas de emergencia, que haya por lo menos un ente que coordine las actividades, ¿sí? Vigilar la salud, que es una de las cosas que en cierta forma estás haciendo tú, estás haciendo un monitoreo, y que todos tengan equipos de protección, ¿sí? Para evaluar los riesgos laborales hay que tener al tanto todos estos 9 aspectos, ¿sí? Ok, como ya lo hablamos, ¿cuáles son las consecuencias de un riesgo laboral? Puede haber un accidente de trabajo, puede haber enfermedades profesionales, ¿sí? ¿Y qué pueden producir?
Ellos, tanto el accidente como la enfermedad, pueden producir lesiones pues, o incapacidad temporal, como en el caso de tú detectas algo, lo mandas para la casa, le das un tiempo determinado y cuando vuelves, pues sí, ya la lesión pasó, ¿sí? Incapacidad permanente parcial, que de repente pudiera ser cuando pierden un brazo, vamos a decirlo así, durante sí, un riesgo mecánico, vamos a decirlo. Incapacidad permanente total, por ejemplo, que quede inválido, ya no puede trabajar. La muerte, obviamente, y daños a las instalaciones, como tú mismo lo nombraste, por ejemplo, el daño en el montacargas, ¿sí? O que haya un accidente dentro de la planta y un equipo se dañe. Todo eso también es una consecuencia de una condición o una acción, un acto inseguro que se realizó en el ambiente, ¿sí? Cualquier pregunta o si quieras hacer algún ejemplo de lo que has visto, pues chévere, ¿no? Ok. Como habíamos visto la vez pasada, pues este es un modelo completo de gestión de riesgos, ¿sí? Y ya por lo menos en la primera actividad tú identificaste el riesgo, ¿te acuerdas? Ok. Ahora, hoy vamos a hablar de cómo los evalúas. Ya estás haciéndolo en la empresa donde tú trabajas. Estás evaluando el riesgo, lo estás analizando. Y de alguna manera estás enviando medidas para controlarlo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hablar hoy, de las herramientas que tú tienes a la mano para poder hacer eso, ¿sí? De algunas, porque son muchas. Entonces, ¿qué es la evaluación de riesgo? Pues el proceso por el cual tú analizas la probabilidad de ocurrencia y posibles consecuencias del daño o del evento que surge como resultado de la exposición a determinados riesgos, ¿sí? Obviamente es un proceso interactivo, no es un proceso, eh, digamos que es estable, que se tome en cuenta de vez en cuando, sino que debe ser un proceso que forma parte del día a día de las personas que trabajan en una empresa, porque estamos valorando lo de la empresa, ¿sí? ¿Con qué se inicia ese proceso? Pues obviamente se inicia con la detención del evento y continúa hasta que tú logras controlar el evento de manera tal que no tenga consecuencias, ¿sí? Hay tres maneras de manera general de cómo evaluar los riesgos. Hay, hay leyes, o sea, hay como el marco legal que te ampara para hacerlo. Son leyes, reglamentos y normas técnicas. Muchos de ellos te dicen cuáles son los pasos a seguir para evaluar ciertos riesgos, ¿sí? Ya están estandarizados, ¿ok? La segunda manera de evaluar los riesgos es a través de métodos especializados que se han creado y han surgido en razón de que debemos saber evaluar los riesgos y controlarlos. Y hay una evaluación general de riesgos que está muy relacionada con el modelo de riesgo, porque hay, por ejemplo, empresas que, un emprendimiento, por ejemplo, que nace y en el momento que nace no tiene absolutamente nada. Entonces hay que empezar a evaluar los riesgos desde un principio. ¿Ok? Eso es lo que llaman la evaluación general de riesgos. ¿Tomaste nota o de los tres? Ok. Ujú. Ok. Digamos que de manera general, tú puedes evaluar los riesgos a través de estos métodos. Existen análisis de riesgos cuantitativos. ¿Qué significa que son cuantitativos? Que tú puedes medirlos, ¿ok? Que tienes maneras numéricas de cómo establecer el nivel de riesgo que existe, ¿sí? Existen, y obviamente hay métodos que están en ese grupo, ¿sí? Existe análisis de riesgos cualitativos. El análisis de riesgos cualitativos tiene que ver con la experiencia, el juicio, ¿sí? De tus cualidades para poder evaluar el riesgo, ¿ok? Hay también métodos para hacerlo. Hay análisis de riesgo semicuantitativo, o sea, que son una mezcla del numérico, del que puedes establecer factores numéricos y puedes establecer factores cualitativos. ¿Ok? Hay una evaluación de riesgo que, como su nombre lo indica, se llama basada en escenarios. Tú te planteas un escenario en la empresa y haces tu evaluación. Eso lo vamos a ver ahorita. Hay uno que se llama análisis de árbol de fallas, que como su nombre lo indica, te permite analizar las causas de un evento de riesgo.
y su nombre obedece a la forma que tiene, parece un árbol. El siguiente es el análisis de árbol de eventos, que como su nombre lo indica, está relacionada con analizar las secuencias que tiene el evento que puede producirte el riesgo. ¿Ok? Hay otro que se llama análisis de modo y efectos de falla. Bueno, obviamente todo su nombre casi que te dicen de qué se trata, ¿sí? Te hace un seguimiento de las fallas y de cómo se producen para poder tú establecer el impacto que tiene ese riesgo. Y hay uno que se llama análisis de riesgo punto crítico de control, que es usado en la industria alimentaria, donde hacen productos alimenticios, para detectar cuáles son los puntos críticos que hay que que pueden generar un riesgo inminente. Como te cuento, esos son métodos a nivel general. Muchos están incluidos en el cuantitativo y en el cualitativo. ¿Ok? Ok. Uno de los primeros métodos para evaluar que vamos a tratar hoy es la evaluación de riesgos laborales basadas en el escenario, ¿sí? Entonces, te traje un ejemplo sencillo para que lo podamos visualizar y lo podamos aplicar, digamos, de repente en la actividad que debes hacer. Por ejemplo, el escenario es la caída de altura desde una escalera, que es algo muy sencillo, pero que se da mucho, ¿sí? Ok. El segundo paso, tú generas el escenario y describes el escenario. ¿Ok? En este caso, el escenario considera la situación de un trabajador que está realizando tareas de mantenimiento en la parte superior de un edificio utilizando una escalera portátil. ¿Ok? Esa es la descripción del escenario. ¿Qué riesgos puede haber ahí? O sea, ahora tienes que identificar los riesgos que hay ahí. En el caso, por ejemplo, dime uno. Ok. El otro, que se golpee y haya lesiones. Ok. Que de repente se presente la fatiga. Estando allá arriba, wow, se presente la fatiga. Puede presentar. No fatiga, frustración. Ajá, ok. Porque puede tener una altura o algo así, entonces. El pánico lo... El pánico, por eso que se cae. Ok, perfecto. Entonces, vamos a decir que son tres, suponte que tú identificaste tres, el riesgo de caída, el riesgo de lesiones y el riesgo, vamos a llamarlo de pánico, para no decir fatiga. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de que exista el riesgo de caída? Ajá. ¿Y de qué depende? Que sea alta. De pánico. Ajá. ¿Y si no tiene medidas de protección? Ajá, ok, ok. ¿Sí? Ok, perfecto. Si es grave también, porque si es de un pequeño que me monto aquí y me caigo, de repente no es tan, pero si es, digamos, 3 pisos, se mata, es grave, ¿no? La cuestión. Ok, ajá. Entonces, ahí tú empiezas a jugar con el escenario y defines cuál es la probabilidad, si es alta, si es media o si es baja, ¿ok? Y el impacto que puede haber, ¿sí? Ok. Y después priorizas los riesgos. Si de repente el riesgo más grave es que se caiga, el riesgo de caerse, entonces el control para ese riesgo sería que tenga medidas de protección, de repente una escalera que no sea tan endeble, sino que sea firme, que tenga, ajá, un arnés, exactamente, medidas de protección, ¿sí? El riesgo de fatiga o el riesgo de pánico. Si tú te das cuenta que es eso lo que produjo o lo que puede producir ¿analizarías a la persona para ver hasta qué punto? Ajá, eso. ¿Cómo hasta qué punto tiene ese pánico? Ajá, y entonces de repente si lo tienen, no sería recomendable que lo manden a hacer ese trabajo, sino que lo haga otra persona, ¿sí? Ajá, ok. Y entonces, en resumen, ¿cuáles serían los pasos cuando tú evalúas una condición de riesgo por escenario? Identifico los riesgos, ¿sí? ¿Qué más hago? Riesgo, valorar el riesgo. Correcto. Sí. Implementar medidas para reducir el riesgo. Correcto. Y aplicar las medidas necesarias.
Y hacer el seguimiento, ¿no? Que es lo más importante. Eso, si volvemos al cuadro, es básicamente identificación, análisis, evaluación, mira, reducción y estamos ya metidos en el modelo, ¿sí? Ok. Esa es una evaluación basada en escenarios, ¿sí? Ahora hay un método que se llama análisis Bounty, que es como un corbatín, ¿sí? Por eso le dicen así, ¿ok? Entonces, fíjate, en ese modelo, yo cuando me puse a analizar cuáles de los modelos te podía traer, me di cuenta que la mayoría, y como los modelos, la esencia es la misma, pero cambia de repente el método como lo hacen. De repente en el escenario, tú puedes tener una visión más general de lo que pasa. En esta, de repente, es un poco más detallista, ¿sí? Entonces, mira, la forma de ellos es esta. En el centro se coloca el evento, ¿ok? Del lado del corbatín, mirándolo de frente, en la izquierda se colocan las causas que pueden producir el evento, ¿sí? En el lado derecho, las consecuencias. Pero hacia el evento, desde las causas, anotan las medidas preventivas. Y desde la consecuencia, anotan las medidas que pueden mitigarlo. ¿Sí? Pues sí. Entonces, entonces uno dice, ah, el corbatín sirvió, ¿no? Para algo. Ok, entonces mira, fíjate, ahí hay un ejemplo de, obviamente no es de tipo, es laboral, pero no es de tipo industrial, vamos a decirlo así, ¿no? Metidos en una planta industrial ni nada de eso, sino que es una gestión en una empresa administrativa, vamos a decirlo, en la ineficiencia en la gestión de compras de café en los puntos de acopio, como para tener un ejemplo. Ahorita te voy a dar uno que te va quizás a gustar más. Entonces, mira, las causas que pueden producir que no sea tan eficiente la gestión es que hay una ausencia, no hay un plan de compras generales, que hay una deficiencia en el proceso de comprar la mercadería y que hay una limitación, o sea, el personal no está capacitado para ello. Entonces, a partir de esas causas, tú empiezas a analizar cuáles serían las medidas para prevenir que pase eso. Bueno, si hay una ausencia de plan de compras, pues lo ideal es que exista un plan de compras. De repente tú lo puedes ver, uno dice, "Ay, pero es obvio". Sí, es obvio, ¿no? Pero la cosa es sentarse a hacerlo. Quizás les ha resultado muy fácil hacerlo así sin, y ahora están viendo el detalle. Por lo menos en la capacitación del personal, pues es importante que esté capacitado para evitar que... exacto. Y entonces, fíjate, ¿qué hace si siguen esas causas, están las consecuencias, que es, por ejemplo, que el material no llega fuera de la fecha, cuando ya la fecha de entrega está vencida, hay una mala atención porque obviamente la causa es que el personal no está capacitado, ¿sí? Y daño a la imagen de la compañía, porque mientras tú llegues tarde, no te atiendan bien y todo, pues obviamente vas perdiendo reputación, ¿sí? Como empresa, ¿ok? Ahora te voy a mostrar uno, también no tiene tanta la forma de corbatín, pero ahí está más completo. El evento es conducir un vehículo, ¿sí? Y el posible riesgo es que ese vehículo pierda el control. Ok. En los cuadritos que están en azul, vas a especificar, ahí están las causas. ¿Sí? Para ellos la causa es el tipo perdió el control del vehículo porque hubo una maniobra inesperada del vehículo cercano, ¿sí? O que la calzada o el asfalto está resbaladizo. Por eso él perdió. Automáticamente el gerente de ingeniería coloca las medidas preventivas de eso, que son las que están al lado. Mira, para evitar que haya una maniobra inesperada, un sistema de antibloqueo de ruedas, ¿sí? Igualmente, la calzada resbaladiza, también para él, la prevención es que exista un antibloqueo o sea, que haya algo en las ruedas que evite eso, ¿no? Que no haga perder me imagino.
¿Sí? Sí, esas son las ¿Sí? zonas especiales. Ok. Ah, bueno, fíjate, yo dije, te va a gustar. Ok. Ajá. En el lado derecho, mirándolo de frente, los cuadritos rojos te están diciendo cuál es la consecuencia si llega a pasar eso, ¿sí? Una de las consecuencias es que choque contra un auto o contra un objeto, un árbol, una acera, una protección, ¿sí? Que haya un impacto sobre el conductor y que el vehículo se vuelque, ¿ok? Y automáticamente el gerente de ingeniería anota cuáles son las medidas que pueden mitigar esa consecuencia. En el caso de choque, dice que un sistema de advertencia de colisión frontal, que creo que ya lo tienen algunos vehículos que te advierten que está cerca ciertas cositas, ¿no? Ok. El impacto sobre el conductor, pues el airbag, ¿no? La cosita esa el globito ese muy famoso que... Y el vuelco del vehículo, bueno, una protección antivuelco. Bajo. Ajá, ok. Como la ambulancia. Claro, tú sabes que ese airbag, mi hermano tuvo, eso entró a un estacionamiento con un Twingo y se comió, vamos a decirlo así, ¿no? Él se comió una acera que había y fue tanto el impacto que el airbag se disparó. Y entonces, como él estaba así, dando ¿no? La marca del volante le quedó aquí perfecta. No le pasó nada, pero el impacto fue tal que le quedó aquí por mucho tiempo. La marca que tiene el volante de los Twingo le quedó ahí en el... Ujú. Así sería el golpe, sí, señor. Entonces, fíjate, este es para mí una manera muy gráfica de poder analizar un riesgo, ¿sí? Y de una vez te permite ir colocando las cosas y puedes ir evaluando ¿sí? Algo importante es que yo te mencioné que habían un árbol de fallas y un árbol de eventos como métodos, ¿sí? Este resulta ser una combinación de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el árbol de fallas están las causas aquí y el árbol de eventos también o sea, están como las dos, causas y eventos aquí. Es una mezcla de ellos, ¿sí? Ok, ok. Ahora viene la matriz de riesgo, que por lo que me contaste, creo que eso es lo que tú estás haciendo. De alguna manera tú estás catalogando la gravedad. Si le dio más de 6, más de 7, no sé, no sé, ajá. Eso es, que ya viene. Ya viene estandarizado. Ok. Bueno, fíjate, tú estás evaluando riesgos a través de una legislación que existe, una norma técnica, un test que ya está elaborado, ¿sí? Ese es un ejemplo de eso. Y el hecho de que tú catalogues la probabilidad del 1 al 0 y le pongas número, estás de alguna manera trabajando con una matriz de riesgos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la matriz de riesgos? Este es el tercer método. Igual, tienes que identificar los riesgos. Tienes que determinar la gravedad de los riesgos que puede ir esto es un ejemplo, le ponen insignificante hasta catastrófica. Pero bueno, eso digamos que no está estandarizado. Tú puedes poner muy baja, baja, moderada, alta, muy alta, ¿no? Aquí le ponen insignificante, menor, moderada, importante y catastrófica. ¿Sí? Es una manera de ver desde lo más pequeñito hasta lo más, ¿sí? Ok. En el grado, en el nivel de probabilidad que exista de que ese evento suceda, pues obviamente cuando hay muy probable, que sea posible, no es probable o muy improbable, ¿sí? Y multiplicando lo que es la gravedad por la probabilidad, entonces te da el impacto de riesgo que tienes. O es bajo o es muy alto y cuando ya es muy, muy, muy alto, pues ya aparece el símbolo de peligro y de alerta. ¿Sí? Primero identificas, determinas la gravedad, la probabilidad, calculas el impacto y de acuerdo a eso priorizas los riesgos y actúas en consecuencia. Aquí lo vas a ver de manera más gráfica. En el ejemplo que está a mano izquierda de la pantalla, hay
o sea, con varios eventos, vamos a decir, que pueden suceder, ¿sí? Entonces, el primer evento, que es la ausencia por enfermedad de un miembro del equipo, pues ellos le dicen que es muy probable, pero que la gravedad es insignificante, ¿sí? ¿Ok? En el segundo evento que puede haber es que haya quejas sobre la empresa. Pues es muy probable, pero la gravedad de eso no tiene, sí, no tiene tal. Pero, por ejemplo, la pérdida importante de personal no lo ven probable, pero a nivel de gravedad es importante. No sucede siempre, pero en el momento que suceda, pues es grave que tú pierdas, por ejemplo, no sé, 4 personas de un mismo departamento. ¿Sí? Ok. Otro, por ejemplo, el robo de datos de los clientes. Sí, que la empresa le roben los datos, o por lo menos el software donde tiene toda la documentación de los. Pues es probable, porque ahorita en esta época de tecnología y de hacker, pues sí. ¿Y cuál sería la gravedad? Importante, sí, porque te están robando, por lo menos en el banco. ¿Ok? Ajá. Esta es una manera de presentar la matriz de riesgo. Estableces cuáles son los eventos que vas a estudiar, le asignas una probabilidad y una gravedad y una probabilidad, ¿sí? Y en función de eso lo vas acomodando en la matriz y después priorizas cuál es el que te genera mayor impacto que debes atacar primero. Y los vas priorizando, el que tenga mayor, digamos, el que necesite que tú atiendas más y el que no necesita mucho, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo, que es, por ejemplo, en un almacén. Ellos detectaron 6 eventos que pueden pasar, pero fíjate que aquí de una vez lo presentan en una matriz, pero de manera diferente. Para ellos, fallar un equipo es un riesgo 1, o sea, es un riesgo menor, ¿sí? La probabilidad es alta de que se dañe un equipo y el impacto es alto porque bueno, necesitas de ese equipo para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahí de una vez dice cuál es la acción correctiva, mantenimiento de equipo, ¿sí? Ok. En el caso tal de que te falte recursos, o no, vamos a hacerlo desacuerdo entre socios, el riesgo es alto, la probabilidad es baja de que ocurra, ¿verdad? Y el impacto es medio. ¿Cuál sería la acción? Si yo tengo desacuerdo entre socios, ¿qué harías tú si hay un desacuerdo entre socios? ¿Cómo lo corriges? Ajá, exacto. Aquí dicen que buena comunicación entre socios, pero en realidad la acción no es buena comunicación entre socios. La acción es generar eh, herram- herramientas para que ellos se comuniquen. ¿Verdad que sí? Ok. Ajá. Y bueno, no sé, el otro, falta de recursos. Te faltaron recursos. Para ellos es un riesgo alto de 4. Es una probabilidad de que ocurra mediana, el impacto es mediano y la acción es utilizar recursos de forma eficiente. ¿Sí? Vamos a hacerlo rapidito. Si tú dime un evento, a ver, en el matadero, eh, que alguien de los, como tú dices, que manejan herramientas de machete y eso, que alguien se corte. El riesgo del 1 al 5, el 5 es mucho, el 1 es... Pues también dependería de cómo se corta. Ajá, muy importante. Muy importante porque, por ejemplo, dependiendo de las áreas, manejan ciertos controles de cuchillo. Creo que la área más crítica es la que utiliza cierre. Ok, dependiendo de la herramienta, ¿sí? También depende de la herramienta. Ok. Pero por general los cortes que se hacen son cortes que necesitan un punto de sutura. Un punto. Pero hay cortes donde la sierra se va con tu guante y después veo Ok. que ya me está 10, 15. Ok, entonces fíjate, en ese caso, ¿te acuerdas los 9 criterios de evaluación? Ajá, en ese caso, yo pienso que lo primero que hay que investigar el pasado. ¿Cómo ha sido el histórico de accidentes? Para que tú puedas decir, bueno, de manera estadística, hay más probabilidad de que ha habido accidentes, más accidentes sencillos que con la sierra. Entonces, ahí tú puedes ir midiendo la probabilidad, el nivel de riesgo y tal. O sea, yo creo que también hay mucho de la capacitación del personal. Ok, Porque el personal, ellos no incorporan los días. ok, O sea, me entrevistaron hoy, tenemos un líder y tal, un chile. ok. Entonces, fíjate, la medida correctiva, claro.
pero no debería ser ya como una política, ¿verdad? No como un salir del paso, no, sino que debe ser una política. La persona que llega debería tener por lo menos, no sé, de inducción, de capacitación, pienso yo, ¿no? Sería lo más prudente. Claro, sería lo más prudente. Así no haya nunca accidentes, porque tiene que verlos. ¿Qué probabilidad habrá? Estando tú ahí, ¿ha habido accidentes? Bueno, tiene, Ajá, ok. pero sí, 2 semanas. Ponte, en 2 semanas, ni siquiera una por semana. Ujú, ok. Y contando que yo fui 3 días. Ok, entonces, ¿cuál es la O sea, probabilidad? Yo creo que es probable. por semana, 2, 3. Ujú, o sea que, claro, entonces algo hay que hacer para mitigar eso. El material. Que ellos nos materiales, ¿cómo se dice? Cuando hacen que la persona caiga en cuenta, Concientización, concientización de que deben utilizar el material. Porque exactamente. ellos tienen guantes de problema, Y no los usan, no los, porque es muy bien. claro, claro. Es lo mismo que cuando la gente hace soldadura. No les gusta ponerse la careta y porque no fíjate, porque no ven bien. Y resulta que eso les alivia, o sea, los salva de alguna de una esquirla, algo de los ojos. Hay gente que ha quedado hasta ciega por eso, pero bueno, es como todo, ¿no? Pero sí sería este tema de técnica, Ujú, correcto. sería lo mejor. Ujú, ok. Bueno, chévere. A mí me parece bonito porque interesante porque como ya tú estás en el medio, no es lo mismo hablar con alguien que no está, entonces de repente, pero ya tú estás viéndolo y es mucho más fácil Sí de, se comprende mejor. claro, claro, ya estás en el mundo de la práctica. Ok. Y este último es el de análisis de seguridad en el trabajo, lo que te decía. Partiendo del hecho de que es un emprendimiento, vamos a decirlo así, es empezar de cero para poder hacer análisis de seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque no solo es colocar una empresa que produzca, que venda, sino que debería tener todo su logística, ¿sí? Y entonces, si es así, si la empresa parte de cero en el área de seguridad e higiene laboral o industrial, entonces estos serían los pasos que ella debería dar. Supongamos que ya existe la empresa y todo eso, pero hay una actividad o un procedimiento nuevo o una estación dentro de la planta industrial nueva, ¿sí? Entonces se puede hacer a partir de ahí el análisis de seguridad. Porque fíjate, empieza con seleccionar la tarea a analizar, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, ¿qué es lo que va a hacer la persona que está ahí? Y definir la tarea y desglosarla, que sería el segundo paso, o sea, los pasos principales de esa tarea, ¿ok? Después empieza la identificación a lo que está expuesto la tarea que la persona está haciendo, ¿sí? ¿Ok? Después dice aquí desarrollar una evaluación de eficiencia. Entonces, aquí dice que hay que responder ciertas preguntas. ¿Quién lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, eso es lo que llaman el análisis, el estudio de tiempos y movimientos. O sea, analizar detenidamente quién lo hace, dónde lo hace, por qué, de manera que tú puedas verlo de manera gráfica y puedas identificar mejor dónde está el riesgo, si existe riesgos y de qué tipo, ¿sí? Después dice desarrollar los controles, obviamente. Después que tú conoces todo y sabes a qué puede estar expuesto, pues empiezas tú a pensar, bueno, yo haría tal cosa, yo pondría tal cosa para que no pase, le doy protección, sí, le doy capacitación de lo que hemos hablado, ¿sí? Después, como hemos hablado de las normas que vamos a ver en la tercera clase, todos los procedimientos tienen que estar estandarizados, o sea, tienes que escribir los procedimientos. Mire, su tarea principal es esta, pero está desglosada en los siguientes procedimientos, tales y tales y tales y tales. Usted está expuesto a tal cosa, ta, ta, ta. Exactamente.
O sin ir más lejos, como una descripción del puesto de trabajo. En las descripciones de puesto, inclusive tú describes si está expuesto a iluminación baja, alta, a ruidos, a todo eso. Ahí puedes hacerlo, ¿sí? Y presentar en un formato que obviamente que sea claro, conciso y concreto, que de repente pueda ser el manual, que no solo, porque acuérdate que el manual es una recopilación de todo. Entonces en el manual puede ir ese procedimiento nuevo, pero, o sea, ese puesto de trabajo nuevo, pero tienen que ir todos también, ¿sí? Entonces debe presentarse en un formato que todos entiendan. Cuando la persona llega y le hacen una inducción, generalmente hay folletos que son mucho más sencillos, como para que mire, esto es lo que usted va a hacer de manera sencilla y que complementa la inducción que la persona les está dando. ¿Sí? Entonces a eso se refiere, a hacer un formato claro, conciso y concreto. ¿Ok? Bueno, hemos visto cuatro. Hay muchos más, ¿sí? Inclusive hay los que llaman de cuantitativos. Obviamente incorporan la parte numérica, la parte estadística, sí, son un poco más complejos, ¿sí? La idea, digamos, de la materia es que tú estés al tanto de cómo hacerlos y de que existen métodos que al conocerlos tú pudieras irlos adaptando a la situación que se te presente o a lo que sea más, o sea, que entiendas mejor o con lo que te sientas mucho más cómodo, ¿sí? Pero que tengas la información, ¿ok? En la materia anterior, ¿ven algo de eso? Ajá, ¿no? Ah, ok. Yo tenía mis dudas porque pues yo siempre trato de ver qué es lo que ven en la otra para no, sí, pero me parece interesante que pudieras saber cómo evalúas los riesgos. Y en la tercera clase que tengamos, ya vamos a ver las normas ISO, que para mí son importantísimas porque por lo menos la Nestlé debe seguirlas. Ok. Entonces quiero que las conozcas, que conozcas cuáles son algunas normas técnicas que están relacionadas con el riesgo para que tú las conozcas y si te hablan de eso, estés perfectamente, pues por lo menos sepas de qué se trata y tengas algo a la mano para cualquier cosita que te pregunten. Sí, que estés al tanto.